Muchas gracias y como otras veces, la verdad que quiero primero agradecer mucho la invitación. Esto es algo que para mí es un honor y es un placer. Todas estas invitaciones que he tenido durante todos estos años siempre han sido muy buenas, muy interesantes y muy divertidas. Y además siempre hay buenas audiencias, así que supongo que esta vez será igual. Empecemos con esto, para ubicarnos acá. ¿Cuántos aquí han estudiado o estudian economía? Bastantes, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ok, pero digamos que más de la mitad, más o menos, no. Entonces, vamos a hacer una breve introducción a qué es lo que vamos a tratar aquí. La economía es una disciplina bastante... ¿Quieres que use este? Sí, es solo para que te veamos. Ok. La economía es una disciplina bastante arrogante. Entonces pretende que va a explicar todo, ¿no es cierto? Y se mete en distintas áreas, como diciendo nosotros, sobre todo en el área de las ciencias sociales. Tenemos un método riguroso, mucho más avanzado que los demás, así que le vamos a dar respuesta a todo lo que los demás no pueden contestar. Y así, entre otras cosas, también ha intentado y ha buscado darle respuesta a esa pregunta tan fundamental y tan importante para todos los que están interesados en estos temas, que es ¿qué debería hacer el Estado? ¿Cuáles deberían ser las funciones que debería realizar? Normalmente ese era un tema tratado por la ciencia política. Sin embargo, acá viene la economía y dice, nosotros le vamos a dar una respuesta científica. Porque si le damos una respuesta científica, fíjense que sacamos el tema de la discusión política. Ya no se discute más, ahora es una cuestión científica, es decir, esto lo hace el Estado y esto lo hace el mercado. Discutan otra cosa, discutan en la política qué van a discutir. Y van a discutir en todo caso a quién elegir como gobernante para que provea los servicios que ya definimos que el Estado debería realizar. Pero no habría ya una discusión acerca de si hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Un objetivo bastante pretencioso, diría, por parte, como que íbamos a ver. Pero así fue como se desarrolló la economía y tiene que ver con el camino que fue llevando la teoría, que lo quiero comentar ahora brevemente. Estos han sido los pasos que ha ido siguiendo y vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. Los economistas se preocuparon desde el inicio siempre acerca de cuestiones relacionadas con la eficiencia en la asignación de los recursos. Y sobre todo en esa discusión surgió el tema de, bueno, pero ¿cómo podemos definir qué es eficiencia? ¿Cuál sería el criterio para comparar dos situaciones, por ejemplo, y decir que una es más eficiente que otra? ¿Cómo hago con eso? Bueno, un ingeniero tiene una idea de la eficiencia. Un ingeniero le dice, mira, esta máquina produce, con 1 tonelada de cuero, produce 1000 zapatos. Y esta otra máquina, con 1 tonelada de cuero, produce 1500 de la misma calidad y con la misma energía, etc. La respuesta es simple, la que produce 1500 es más eficiente que la que produce 1000. Muy bien, ok. Y eso era así en el ámbito de la economía hasta que esto cambia cuando llegamos a una revolución en la teoría del valor y a plantear que el valor es subjetivo, y entonces si el valor es subjetivo ya no era la pregunta una cuestión de cómo se hacen más zapatos, sino de saber si zapatos era lo que habría que hacer o habría que hacer otra cosa, o qué es lo que la gente está necesitando y quiere obtener. Es más difícil. Entonces, ¿qué criterio vamos a utilizar para decir que algo es más eficiente que otra cosa? Y acá aparece un señor que se llama así, Vilfredo Pareto, un clásico, que presenta un criterio. Y yo, para los que no estudiaron ahora economía, yo se los voy a decir y ustedes no van a entender nada. Pero después no se preocupen porque los ejemplos van a tratar de aclarar eso. Y Pareto dice lo siguiente, que una situación es superior a otra cuando algunos han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Y que se va a llegar a un óptimo cuando ya no puedan algunos mejorar su situación sin que empeore la situación de los demás.
yo les digo por experiencia con mis alumnos, me miran así que diciendo eso que es chino, ¿de qué está hablando? Bueno, pero más o menos vamos a poner un ejemplo para que entiendan de qué se trata. Supongamos que yo hubiera llegado aquí y les hubiera dicho a ustedes, bueno, ¿saben lo que hice? Traje para todos ustedes de regalo un perfume. Los tengo aquí en este bolso. Y yo voy a pasar por allí y ustedes van a meter la mano en el bolso y van a sacar un perfume, pero no van a poder elegir, simplemente lo que saquen. Dentro del bolso hay perfumes de hombre y perfumes de mujer. Vamos a suponer que los hombres prefieren perfume de hombre y las mujeres prefieren perfume de mujer, pero es un supuesto artificial, porque perfectamente cualquiera de ellos puede preferir uno de mujer para su novia o para su madre y al revés. Pero vamos a suponer eso. Los hombres prefieren de hombre, las mujeres de mujer. Bueno, yo paso por allí y cada uno tiene un perfume. Pero como fue al azar, hay aquí hombres que les tocó perfume de mujer y tal vez alguna de las mujeres que les tocó un perfume de hombre. Bueno, ahí estaríamos en una primera situación que yo la voy a llamar, así que una situación en la cual todos tienen un perfume. Eso es la situación actual. Ahora, ¿qué sucede? Aquí están ellos dos. ¿Tú cómo te llamas? Héctor. Héctor Sandra. y Sandra. Sandra tiene uno de hombre y Héctor tiene uno de mujer. Y están uno al lado de otro, simplemente se miran y dicen, hey, ¿por qué no los cambiamos? Y entonces los dos intercambian los perfumes. Los dos han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Los demás están igual, ¿verdad? Entonces, esta otra situación B ahora, según ese criterio, vamos a decir, es superior a la anterior, porque hay dos que han mejorado sin empeorar la situación de los demás. Ahora resulta que lo mismo ocurre con ellos dos que están ahí y con ellos dos que están allí, y ahora hay 6 que han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Entonces vamos a decir, esta última situación es más eficiente que las dos anteriores. Bueno, ¿cuándo se llega a un óptimo? Cuando ya algunos no pueden mejorar su situación sin empeorar la de los demás. Fíjense que este criterio no está diciendo que cada uno se lleva el perfume que quiere, sino que las cosas se mejoran hasta que ya no haya posibilidad de hacerlas. Entonces a lo mejor alguno de ustedes por aquí, alguno de los hombres por aquí les quedó, están con perfume de mujer, pero no hay mujeres ya para hacer el intercambio. ¿Cómo podrían ellos mejorar su situación? Bueno, él podría hacer esto. ¿Cómo es tu nombre? Martín. Martín, igual que yo, está buenísimo. Mirá, Martín podría hacer así, le pone a ti, ¿cómo se llama? José. Juan José. Le pone una pistola en la cabeza a Juan José y le dice, dame el tuyo. Y no es que se lo roba, lo obliga a intercambiar. Pero esta situación, fíjense que no cumpliría con el criterio de Pareto, porque él mejoró, pero él empeoró. Entonces esto no es una mejora siguiendo este criterio. Bueno, esto da para más, pero básicamente esto es el concepto de Pareto y podríamos verlo con más detalle, si quieren incluso después. Resulta que ese punto que todos los que han visto a alguien de economía lo conocen, ese punto en el cual las curvas de demanda y oferta se cruzan, ese punto que llamamos el punto de equilibrio en el mercado, donde se establece el precio, resulta que es un punto que cumple con esa condición de Pareto. O sea, es un punto óptimo. Cuando el mercado está en equilibrio, no hay otra situación que pueda ser superior a esa. Los que valoran más el producto lo han comprado, los que lo valoran menos lo han vendido, los demás simplemente tenían valoraciones que hacen que mejor se queden o no lo compren directamente. Entonces, la economía, avanzando en eso, se empezó a fascinar, digamos, con las características que cumple este punto, este equilibrio de mercado, como el punto más eficiente. Y no es de extrañar que de la misma forma que ese gráfico de la demanda y de la oferta es simplemente un modelo. Un modelo es nada más que una abstracción, digamos, una simplificación de lo que es la realidad.
tratar de explicar cómo funciona un mercado en forma sencilla, y ahí para hacerlo hay que abstraer de cantidad de otras cosas. Pero no se tardó mucho tiempo en pasar de que si el punto ese de equilibrio en el mercado es óptimo para un mercado en particular, bueno, ¿qué pasa si yo imagino todos los mercados en ese punto de equilibrio? Bueno, entonces a esto en la economía se lo llama equilibrio general. Todos los mercados en ese punto de equilibrio. Es una situación, el óptimo de los óptimos viene a ser, algo así como el nirvana de la economía. No puede haber algo superior a esto, y en cierta forma explica un poco por qué los economistas se fascinaron con esto. Encontramos lo que es el ideal de los ideales. Acá es donde debería estar la economía para ser absolutamente perfecta. Hagamos una aclaración, porque esta economistas que fueron desarrollando esto no era gente que fuera ningún tonto, ¿no es cierto? Ellos se daban cuenta, pero de que esto era un modelo ideal, y el uso de modelos ideales es una herramienta que en economía se utiliza normalmente. De hecho, acá hay muchos que habrán leído o que ya de por sí han escuchado y respetan a Mises, y Mises en el libro La acción humana utiliza también esta figura que él la llama economía de giro uniforme, etcétera, pero utiliza esta figura de una economía ideal en una situación de equilibrio general. La gran diferencia entre Mises y los economistas neoclásicos es que él la usa básicamente para entender cómo la realidad no es. Es decir, no pretende que la realidad sea así, como ese modelo ideal. Es un poco decir, yo pretendo que la tierra sea como el paraíso. No va a ser así. Mises usa ese concepto para decir, yo quiero usar esta idea del paraíso para entender cómo la tierra no es el paraíso. Y qué es lo que hay que prestar atención en una situación en la cual eso no se va a dar. Eso es una figura ideal, pero que no va a ocurrir. Bueno, pero lo cierto es que la economía neoclásica, y ahí es donde los austríacos empiezan a darse cuenta de que son algo diferente de eso, es con estas ideas. Estas ideas surgen, debo decir como anécdota, como resultado de un debate que se llamó el debate sobre el cálculo económico en el socialismo, en el cual tanto Mises como Hayek se empiezan a dar cuenta de que ya no estaban solamente discutiendo con economistas socialistas, sino que estaban discutiendo la idea del equilibrio general. Después podemos ir a ver eso. Bueno, pero ¿cómo sigue el razonamiento de estos de la teoría económica neoclásica? Bueno, hay un criterio que es de eficiencia, que es el óptimo. Ese criterio se obtiene en este equilibrio general, pero en la realidad ese equilibrio general no ocurre. ¿Y no ocurre debido a qué? Debido a que el mercado falla. Hay distintas fallas de mercado que impiden que los mercados alcancen ese punto. Simplemente para aclarar a ustedes, los austríacos también tienen un argumento similar a esto, pero, a ver, distinto. Por ejemplo, muchos habrán leído o conocen aquí un texto de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, uno de los más citados y más conocidos de este autor. Y él que dice allí, él dice, claro, es utópico pensar que se va a alcanzar ese equilibrio general. ¿Por qué? Porque el equilibrio general demandaría que todos los participantes en el mercado tengan información completa de todas las posibilidades y todas las posibles intercambios, y eso no es posible. La información no es completa, cada uno tiene un poco de información, la información está dispersa, etcétera, etcétera. Ahí sigue el argumento austríaco, digamos, del conocimiento disperso y del sistema de precios como un mecanismo que lo que hace precisamente es transmitir información que no se encuentra sencillamente disponible. Pero la economía neoclásica avanza por un camino
diciendo que, bueno, que hay una cantidad de fallas de mercado y acá viene que las podemos discutir con ustedes e incluso podemos estar de acuerdo de que existen y de que son así. Tal vez no las llamaríamos fallas de mercado, porque ahora, como vamos a ver, a lo mejor el mercado no tiene nada que ver con eso, pero que son fenómenos que existen y, bueno, sí, puede ser que sean fenómenos que existen, pero ellos avanzan y además pegan un salto que entiendo yo que no corresponde, pero que aparece automáticamente. Como existen fallas de mercado, ahora vamos a ver cuáles son, el Estado tiene que intervenir. El mercado no puede proveer esto, no puede resolver aquello, no puede, por lo tanto, el Estado va a hacerlo. Entiendo, no sé si Eduardo, ¿vas a hablar de public choice aquí? Sí. ¿Ok? Algo, sí. Ok, bueno. Dentro de eso, por ejemplo, le estoy cambiando el programa ya. La economía, hay una parte de la economía que se llama el análisis económico de la política que se plantea, bueno, pero el Estado ¿va a querer hacer eso? ¿Va a poder hacer eso? Comparado con lo que hace el mercado o no, y ese es el área del análisis económico de la política. Acá no lo vamos a ver, es bien interesante. Pero ese es el razonamiento. El mercado no alcanza el óptimo, que es este equilibrio, porque hay distintas fallas de mercado, y esas fallas de mercado el Estado las va a resolver. Hoy no vamos a ver todas esas fallas, son varias. Simplemente ahora las voy a nombrar, pero nos vamos a concentrar en una de ellas, que es esta cuestión de los bienes públicos, porque es tan esencial para lo que el Estado va a hacer. Pero básicamente las fallas serían las siguientes. Por ejemplo, este equilibrio general demanda también de que haya algo así como que llamamos competencia perfecta. Que la competencia sea perfecta. No entremos ahora en detalles acerca de qué es eso, porque nos desviaría de esto, pero está claro que esa competencia perfecta no existe en los mercados. Esto tiene que ver con la cantidad de competidores que hay, ¿no? Si hay uno es un monopolio, por lo tanto no hay competencia. Si hay dos es un duopolio, hay algo de competencia. Si hay varios es un oligopolio y así, ¿no? La mayoría de los mercados parece que no están, no son mercados en los cuales hay muchísimos productores y todos, etcétera. Entonces todo parece ser imperfecto. Una segunda es el caso de lo que se llama monopolio natural. Hay ciertas actividades que parece que tienden a que haya un solo proveedor. Por ejemplo, piensen ustedes en sus propias casas, tienen un solo proveedor de agua, o un solo proveedor de electricidad, o no sé, combustible, si tienen gas, también es un solo proveedor. Es decir, sobre todo aquellos servicios que se ofrecen en red, tiende a haber, lo cual parece lógico, una sola red, ¿no? ¿Qué va a haber? Tubos compitiendo entre sí para llevar el agua, no parece que fuera razonable. Entonces va a haber uno solo, pero si es uno solo es un monopolista que puede abusar, por lo tanto tiene que intervenir el Estado de alguna forma. Bueno, después de eso hay otro que es muy importante, que se llaman externalidades, que son los efectos de nuestras acciones hacia otros, hacia terceros, que pueden ser de dos tipos. Pueden ser negativas y son un costo hacia los demás, por ejemplo, si nosotros le tiramos humo al vecino, o pueden ser positivas, si nosotros generamos algún beneficio hacia los demás. Las mujeres, por ejemplo, cuando se visten y se pintan todas muy lindas, son una externalidad positiva para nosotros, que las vemos gratis, además, porque no nos cobran por eso, ¿se dan cuenta? Entonces habría una falla allí, porque como no nos pueden cobrar, va a haber menos mujeres arregladas de las que podría haber, teóricamente, si pudieran cobrarnos. Imagínense si entrara una de las chicas y dijera hoy, muchachos, 20 centavos de euro por lo que me puse hoy, como me arreglé, por favor. Pero como no pueden hacer eso, entonces el mercado falla y debería...
Debería haber alguna política pública para resolver esto. Un subsidio, por ejemplo, a las niñas arregladas, ¿no es cierto? Y un impuesto para las que no se arreglen, ¿verdad? Bueno, en fin, así va la teoría, le digo en serio. Bueno, después vienen los bienes públicos, después hay otra que se llama asimetría de la información, que les adelanto es básicamente en un intercambio cuando las dos partes tienen información distinta y no hay incentivos para proveer esa información. El típico ejemplo es la compra y venta de un coche usado, en el cual el que te va a vender el coche dice, no, nunca tuvo una rayita, nada, nunca, cada vez que llovía lo dejaba adentro, cosas así. Uno dice, no me estás diciendo la verdad. Entonces eso podría frustrar los intercambios. Y por último hay una que se llama, fíjense este nombre, dependencia del camino. Y es cuando el mercado queda supuestamente atrapado en ciertos estándares y no puede salir solo. Por ejemplo, el típico ejemplo que se da de esto, lo tienen ahí ustedes enfrente, que se llama QWERTY, el problema del QWERTY. QWERTY. ¿De dónde es eso? Que creó para el teclado, exacto, ahí lo tienen ahí, la primera línea del teclado. Entonces, ¿por qué esta distribución de las letras en el teclado? Fue creada por el señor Remington hace 150 años para la máquina de escribir, para que la gente escribiera más lento, no más rápido. Porque si escribía rápido, esas varas que tenían, todas se agrupaban ahí en la máquina de escribir, y entonces él estudió el idioma inglés y dijo, bueno, para que más o menos sea con una mano o con otra, hizo esa distribución de las teclas así. Pero esa distribución era para inglés, para máquinas de escribir. Ya no tenemos más máquinas de escribir y seguimos atrapados con un teclado que a lo mejor no es el más eficiente, dicen. Pero el mercado no se anima a cambiar. ¿Quién va a sacar una notebook con las teclas en otra posición? Entonces ven, el mercado falla, el Estado debería venir un día y sacarlo de ahí y decirle, hay otro teclado más eficiente, a partir, no sé, del 1 de enero todas las notebooks van a tener que llevar este teclado, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro. Bueno, claro. O sea, yo hasta ahora estoy diciendo cuáles son las críticas, ¿cierto? Bueno, ahora nos vamos a concentrar en la de los bienes públicos. Y la de los bienes públicos es una teoría que viene de este señor, que es un premio Nobel en Economía, Paul Samuelson, conocido tal vez por nombre por muchos de ustedes, recibió el Nobel en el año 1970, quien tiene, por ejemplo, esta frase que ustedes ven ahí. El gobierno provee ciertos servicios públicos indispensables, sin los cuales la vida en comunidad será imposible y que por su naturaleza no pueden ser dejados en manos de la empresa privada. Por su naturaleza, no pueden ser dejados en manos de la empresa privada. ¿Cuál es esa naturaleza? Bueno, básicamente Samuelson lo que presentó es una teoría acerca de que hay dos tipos de bienes. Unos bienes que él llamó privados, que los va a poder proveer el mercado y son los que el mercado provee, y otros que él llamó públicos, que el mercado no va a poder proveer y por lo tanto el Estado debe hacerlo. ¿Cuáles son esas características? Son dos. Las siguientes son la capacidad de excluir al que no paga, esa es una. Ahora de nuevo lo vamos a ver con un ejemplo. Y la otra es la rivalidad en el consumo. Y no se asusten, ahora viene la explicación a esto. ¿Qué quiere decir excluir al que no paga? Es decir, tener la capacidad de excluir al que no paga. ¿Por qué? Supongamos que aquí en el restaurante sirven un desayuno y no tuvieran capacidad de excluir. Cualquiera va, se puede sentar ahí, servirse café, la banana, el plátano, el jamón y levantarse e irse. ¿Qué ocurriría? Y las señoras ahí que administran el restaurante dirían, aquí viene todo el mundo, se sirve el desayuno y se va. ¿Saben qué? Mañana yo no pongo el desayuno, porque yo traje el jamón, traje la fruta, traje el yogur aquí, todos vienen, se sirven y se van. Para eso mañana no vengo.
Entonces no tendríamos desayuno si no hubiera esa capacidad de excluir al que no paga. En un lugar como Starbucks, esa capacidad es muy simple. Primero tenés que pasar por la caja, pagar lo que vas a comprar y después te dicen vaya por allá que se lo entregamos. Y entonces pasás por aquí y te lo entregan. Es muy simple la capacidad. En una universidad privada, por ejemplo, es igual, es muy simple. Si tú pagas, vas a la clase y si no pagas, no puedes entrar a la clase. Pero si quiero yo podría entrar y nadie me dice nada y me meto en un aula. Bueno, también podés. Eventualmente podés, si no se dan cuenta podrías hacer eso, pero no vas a tener el diploma. Lo que venís a buscar a la universidad es un diploma y si no pagás no vas a tener el diploma. Hay una capacidad de excluir. Ahora, de nuevo, si no hubiera capacidad de excluir, el mercado no estaría proveyendo esto porque nadie estaría dispuesto a ofrecer algo que los demás se llevan gratuitamente sin pagar. La segunda característica es que es la de no rivalidad en el consumo. Hay ciertos bienes que si uno consume, otro no lo puede consumir. Es decir, estas que estaban buenísimas. La croissant de hoy, la que yo me comí, no te la podés comer vos. O la como yo o la comes vos. Pero los dos al mismo tiempo, hay cierta pelea. Y nosotros las croissants se acaban y entonces... Pero, digamos, la croissant que yo me comí no te la podés comer vos. Pero hay otros bienes que sí permiten el consumo, acá se llama consumo rival, es decir, que lo consuman varios al mismo tiempo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esos, pero el ejemplo que más se hizo históricamente más importante es el ejemplo de un faro. Imaginemos un faro. ¿Cierto? A nadie se le ocurrió acá como negocio que haya venido alguno y digo, hey, la próxima startup es que vamos a poner faros. Faros, sí, está loco. ¿Qué le pasó está el negocio de los? Porque fíjate, ¿cuál es el problema del faro? El problema del faro es que una vez que enviaste la luz, cualquiera la puede ver. Y vos no podés excluir al que no paga. Vos no podés decirle a un barco, usted mire mi luz porque me pagó, pero usted no mire porque no me pagó. Una vez que salió la luz, la ven todos. No podés excluir. Y al mismo tiempo no hay rivalidad en el consumo, porque la misma luz la pueden ver 1, 2, 3, 5 barcos. O sea que por un lado no puedes excluir y por otro lado tampoco tiene sentido que excluyas si hay luz de faro para todos de todas formas. Entonces, por esa razón, no va a haber una provisión privada de faros, porque a nadie le conviene. Todos los consumidores vamos a tener una tendencia a ser, no sé qué palabra, ¿cómo se llama? En inglés se usa la palabra free rider, usuario gratuito, gorrón, polizón, hay distintas, ¿no es cierto? Todos vamos a tender a hacer eso porque no nos pueden excluir y entonces si nadie paga no va a haber faro. Pero admitamos que los faros son útiles. Entonces, si el mercado no va a proveer los faros porque no puede cobrarle a los usuarios, ¿cuál es la solución? La solución es que el Estado ponga los faros usando los fondos que provienen de los impuestos. Es decir, en otras palabras, que use el látigo. Es decir, no van a pagar ustedes van a hacer polizones, látigo, les cobro el impuesto y pongo los faros, porque incluso ustedes creen que los faros son útiles, pero no van a estar dispuestos a pagarlos. Bueno, Samuelson presenta esta idea y produce un shock en la economía. Ahora por primera vez hay una argumentación científica acerca de lo que tienen que hacer los estados o no. Los estados se tienen que dedicar a hacer estos bienes que tienen características de bienes públicos y dejar los bienes privados en manos del mercado. Como anécdota, en esos mismos artículos, fíjense ustedes, este señor Samuelson tiene una frase que no la copié acá, pero dice, y bueno, ¿y qué es lo que nos encontramos? Bueno, nos encontramos con muy poquitos bienes privados y el resto en la gama de bienes públicos, con lo cual dice, ¿cómo? Entonces, de acuerdo a su misma teoría, todos esos tendrían que ser provistos por el Estado.
Bueno, bastante curioso. Pero el asunto es que estas dos categorías sirvieron para hacer una clasificación de los bienes de distinto tipo. Por ejemplo, entonces ahora tenemos esta calificación acá. Fíjense, las dos características son las mismas. No hay exclusión y no hay rivalidad en el consumo. Eso para los bienes públicos. Pero combinando estas dos características, tenemos como 4 tipos de bienes. Entonces, fíjense ustedes, si el bien tiene exclusión y si es rival, el consumo es un bien privado, ¿cierto? Es el que dije, el ejemplo de Starbucks. Hay exclusión y hay rivalidad. El café que me tomo yo no se lo toma otro, etc. Eso está claro, es un bien privado. Si no hay exclusión y si no hay rivalidad, es un bien público, tipo faro, por ejemplo, ¿no? Ahora, luego hay otro tipo de combinaciones. Por ejemplo, si el bien es rival, es decir, el consumo de uno afecta el consumo del otro y no se puede excluir, estamos en presencia de lo que se llaman recursos comunes, que entre otras cosas, espero que lo hayan hecho, es lo que supuestamente leyeron ustedes para esta tarde que vamos a discutir a Elinor Ostrom. Sería esto de acá, lo de Ostrom. Y luego hay otros bienes en los cuales sí hay exclusión y el consumo es no rival, que viene a ser como un club, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes lo que ocurre en un club. Un club puede excluir, es decir, los que no son socios del club no vienen, pero todos los socios que vengan disfrutan en común de las instalaciones del club. O sea que hay exclusión, pero no hay rivalidad en los recursos. Esto se podría también discutir más en detalle luego si los clubes efectivamente son así, ¿no? Pero bueno, entonces quedó como establecida estas 4 categorías de bienes en los cuales lo que está claro ahora y en lo cual nos vamos a centrar nosotros es en esta, porque lleva entonces a la conclusión de que solamente el Estado los puede proveer. Es más, que el gobierno mismo sería un bien público, y que por lo tanto eso es lo que explica que sea monopólico y Bueno, muy bien. Ok, así es más o menos como fue la historia de esta idea. Y vamos pero obviamente como ocurre acá, esto era recién el comienzo de toda esta discusión y no tardó mucho en ponerse, la verdad, muchísimo más interesante. El paso siguiente es este. Bueno, Samuelson dio otros ejemplos que vamos a tratar, pero el ejemplo clásico, de hecho no era de Samuelson, sino que venía ya de John Stuart Mill, y los clásicos lo utilizaban, era el caso de los faros. El faro es un bien público, manda la luz, no puede excluir al que no paga, no hay rivalidad en el consumo. Típico ejemplo. Hasta que aparece otro señor, un inglés que había sido profesor junto con Hayek en la London School of Economics y después se va a Estados Unidos, termina siendo profesor en la Universidad de Chicago, un señor que también obtuvo el premio Nobel y se llamó Ronald Coase. Y este señor Ronald Coase escribe un artículo que se llama El faro en la economía. Y entonces termina el artículo básicamente diciendo: mire, señor Samuelson, la próxima vez que ponga un ejemplo, búsquelo mejor, porque yo fui a estudiar la historia de los faros en Inglaterra y yo descubrí que durante 400 años fueron privados. Así que, ¿a dónde va a parar su teoría? Si el ejemplo que usted puso, yo encontré que precisamente eran privadas. Bueno, pero Coase no para ahí solamente, y eso es lo interesante, sino que se propone explicar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué era y cómo es que hubo faros privados, digamos, en Inglaterra? Y él va a estudiar la historia y encuentra de que había una institución que este es como su escudo, digamos, se llamaba Trinity House, que era la que proveía los faros en Inglaterra. ¿Qué es lo que era Trinity House? Era una especie como de asociación mutual de los navegantes. Es decir, los navegantes, tanto sean los marineros como los dueños de los barcos, se juntaron en una asociación y dijeron: miren, los faros necesitamos faros. Son útiles para nosotros, así que hagamos una cosa.
pagamos una cuota o pagamos hacemos un pago por el servicio de faros y con lo que recaudamos entre nosotros le pagamos a él, a ella, que vayan a poner un faro y lo mantengan por ahí, ¿no es cierto? Y así se proveían entonces de faros. Había freeriders, había barcos que pasaban por ahí y no eran miembros de la asociación y no pagaban, y sí, seguramente había. Pero fíjense que esto no impedía de que esta gente pudiera financiar los faros. Bueno, muy interesante discusión. Ahora vamos a ver después en detalle las características que Coase planteó de cuáles eran las formas de financiamiento de los faros. Pero, en principio, esto derivó en una discusión en la cual los libertarios han tenido una activa participación. Porque algunos han señalado, bueno, está bien, momentito, Trinity House ponía los faros, pero porque la corona le había dado el poder de cobrar una cuota por el servicio, y ellos, si bien eran privados, pero tenían ese poder que le había dado la corona. O sea que no es estrictamente una provisión de mercado entonces de los faros. Y ahí surgió una súper interesante discusión, ¿no? En la cual, bueno, a mí me interesó y yo me puse a estudiar todo eso hasta que una vez me di cuenta que una respuesta de eso la tenía muy cerca de mi casa. Y los invito ahora, cualquiera que ustedes que vaya por Buenos Aires está invitado y yo los voy a llevar, porque resulta que ahí esa es una ciudad que está frente a un río que tiene un color así, miren, un color feo, es un río de llanura, un color marrón, pero muy ancho, un río muy ancho, porque el otro lado es el Uruguay, y cruzar el río en barco, cruzar el río de una orilla a otra tardás a vela 6 horas. O sea que no es nada simple. Bueno, pero si ustedes vienen un día, vamos a salir y todas las boyas y las luces que hay allí son absolutamente todas boyas privadas. ¿Y cómo es que están ahí? De nuevo, al igual que lo que contó Coase, ahí la boya dice, ahí no se ve, pero dice UNEN, Unión Nacional de Entidades Náuticas. Quiere decir que todos los clubs de yachting o todos los clubs náuticos se han puesto de acuerdo para hacer una señalización que el Estado no hacía. Porque acá, además de hablar de fallas de mercado, por donde hay que empezar a hablar también es de las fallas del Estado. El Estado no había puesto ni una sola boya y hasta que estos clubes dijeron, bueno, ¿saben qué? Lo hacemos nosotros. Y las pusieron y ahí están. ¿Y cómo se financian este tipo de bienes públicos? Decía y analizó Coase. ¿Cómo era que podían haber? Bueno, de 2 tipos. Y esto es importante para lo que va a seguir después. Había 2 formas. Una era, los dueños de los barcos se asociaban, estaban asociados en una cámara o en una asociación, y ellos se cobraban la cuota, como si fuera esto, ¿no? La International Chamber of Shipping, que de pronto dice, bueno, nosotros los dueños de los barcos vamos a financiar. Pero luego había otro que es súper interesante también, y es los que proveían luces para navegar eran los puertos. ¿Por qué? Porque los puertos en la entrada, habrán visto ustedes, tienen luces, para guiar a los barcos a que entren al puerto, hay lo que se llaman balizas. La baliza es una luz fija que hay normalmente en un puerto, una roja y una verde, para que el barco se guíe y sepa por dónde entrar. Pero esa luz que está fija en el puerto actúa como un faro para los que no entran al puerto y los que navegan por aquí. Simplemente van viendo las luces de la costa y se van guiando por eso. Es decir, que lo que descubrió Coase es que acá había una provisión de faros, pero porque está vinculada a la provisión de otro bien, que sí tiene características de bien privado, que es el puerto. El puerto sí puede excluir, porque si tú pagas, te permito amarrar el barco aquí, y si no pagas, no puedes. Y además hay rivalidad en el consumo. Si hay un barco aquí, no puede haber otro barco aquí. O hay uno o hay otro, pero no pueden todos al mismo tiempo estar en el puerto. Entonces el puerto como tal, siguiendo la misma clasificación de Samuelson, es un bien privado. Y el puerto entonces se financia cobrándole por el servicio a los barcos. Y con esa cuota pone esas luces
que actúan como un bien público hacia los demás. Y por eso no puede cobrar, pero la financia con lo que le cobra a los barcos. Es decir, lo que hace más técnicamente es vincula la provisión de un bien público a la provisión de un bien privado, como son los puertos. Vincula la luz de los faros que pone allí con el pago de los puertos, que ahí sí puede excluir. En la luz no puede excluir. Ah, pero fíjate vos, qué interesante. ¿Y acaso este tema de hay bienes, hay otros ejemplos tal vez de bienes que sean provistos así de esa forma? Y fíjense que cuando uno empieza a buscar, hay una enorme cantidad de bienes que cumplen con la definición de bienes públicos que son provistos privadamente. Entonces vamos a poner algunos ejemplos nada más. Bueno, por ejemplo, la justicia. Uno puede decir, ¿es la justicia un bien público? Porque una vez que se ofrece un servicio de justicia a uno, está disponible para todos los demás. Sin embargo, sabemos que lo que hay y cada vez crece más es lo que se llama arbitraje y mediación a nivel internacional. Entonces esto presenta acá, por ejemplo, es la Institución Europea de Mediación y Arbitraje. Es decir, una enorme cantidad de cuestiones no llegan a los tribunales públicos, entre otras cosas porque muchas veces son lerdos, caros, y las partes sencillamente prefieren ir a un árbitro privado que resuelve las cosas. O sea que ese que pareciera ser un servicio que Samuelson hubiera dicho, no, claro, la justicia tiene que estar en manos del Estado. Bueno, ahora uno ve que en una gran cantidad de ámbitos, podemos discutir si en todos, tal vez sería más difícil, pero aquí encontramos que hay provisión privada. Después, por ejemplo, el ejemplo que ponen en todos los manuales de texto de bien público es el de los fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque fíjense cómo sería. Si nosotros nos ponemos a hacer fuegos artificiales aquí esta noche, no podemos excluir a que todos los demás que estén por ahí afuera vean los fuegos artificiales. Entonces, por esa razón, no va a haber provisión privada de fuegos artificiales porque va a estar lleno de free riders. Es decir, ¿para qué te voy a pagar por los fuegos artificiales si lo puedo ver a una cuadra? Yo los puedo ver igual, ¿verdad? Entonces el argumento diría, el mercado no puede proveer fuegos artificiales. Y eso está en los textos que ustedes van a encontrar en las universidades. Pero perdón, fíjense en todos los fuegos artificiales que hay muchas veces y muchos de ellos son provistos en forma privada. O vayan a Disney World y vean la cantidad de fuegos artificiales que hay todos los días y sin embargo es una provisión privada. ¿Cómo resuelven eso? Bueno, ya vamos a volver. Otro más, por ejemplo, la radio. La radio es un faro, es decir, una vez que enviaste la señal, la reciben todos los que tengan un receptor de radio. Y tú no puedes excluir entre quien pagó y quien no pagó. No le puedes decir a tú no puedes escuchar porque no pagaste la radio. Al mismo tiempo tampoco hay rivalidad en el consumo. La misma señal de radio la pueden ver 100 o 100.000 al mismo tiempo. Entonces, por un lado no puedes excluir y por otro lado no conviene excluir tampoco si hay bien para todos. Entonces, la radio es un faro y según esa teoría el mercado fracasaría en la provisión de radios, de servicios de radio, y sin embargo hace falta nada más que prenderla para darte cuenta que eso no es así. ¿Y cómo resuelven las radios el problema de las características de bien público? ¿Cómo se financian las radios? Exacto, publicidad, anuncios, tal cual. Fíjense que es la misma que la del puerto. Vinculan un bien con características de bien privado, que es la publicidad, con uno que tiene características de bien público, que es la programación, digamos. En la publicidad se puede excluir. Si tú no me pagas, tu anuncio no sale. Y además hay rivalidad en el consumo. O sale tu anuncio o sale otro, pero no pueden salir todos al mismo tiempo. Tengo un tiempo limitado para poner anuncios. Entonces los anuncios son un bien privado. Y yo me financio con eso a través de una señal
que tiene características de bien público. Es decir, que el mercado descubrió una forma de proveer estos servicios que tienen esas características y que según Samuelson el mercado iba a fracasar y no los iba a poder proveer. La radio es uno de ellos. Fíjense, por ejemplo, otros. La beneficencia. La beneficencia también tiene características de bien público. Si tú ayudas a un pobre, a mí me hace feliz también porque estás ayudando y yo no tengo que poner. Pero tú pusiste y tú lo ayudaste. A mí por suerte me aliviaste mi culpa de que esa pobre gente que está muy mal, pero yo no puse nada. Pero si todos actuamos así, nadie ayuda a nadie, no debería haber beneficencia en el mundo, ¿verdad? Porque cada cual persigue su propio interés, todos somos free riders del esfuerzo de los demás, no habría beneficencia. ¿No hay beneficencia? Bueno, hay 286.700 millones de dólares se contribuyeron, no sé ¿en qué año es? En el 2017 en los Estados Unidos. 286.000 millones de dólares. Y los free riders, acá hay gente que puso igual pudiendo haber sido free rider del esfuerzo de los Bill Gates o de cualquiera de esos, ¿no? Bueno, acá por ejemplo estos son parques naturales en Sudáfrica, donde de nuevo acá hay un parque, acá hay que cuidar especies, vegetales, animales, etcétera. Es algo que el mercado es un bien público acaso. Pero ¿cómo? ¿No se puede excluir en un parque? Sí, es fácil, le pones una barrera y el que no paga no entra. El Estado a veces hace eso y pone una barrera y cobra. ¿Que el mercado no puede proveer parques? Sí, de hecho, miren, todo esto que está aquí, todo esto es un parque privado en Sudáfrica, cuidando leones y qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Por último, que todos lo han visto, los muchachos que tocan en la calle. Tocan en la calle, son un faro. No pueden excluir al que no paga. Además, no hay rivalidad en el consumo, todos podemos escuchar. Todos podríamos ser free riders y pasar por ahí y decir, ¡ay, qué buena la música! Pero que ponga plata a otro. Y seguimos derecho. Sin embargo, ellos están ahí. Están ahí, ¿por qué? Porque la gente... ¿hay free riders? Sí, hay free riders. Pero, sin embargo, ellos están ahí porque la gente pone. Igual. Entonces, algo está pasando acá con la teoría. Bueno, son ejemplos que de pronto, como ven, estamos inundados de situaciones que tienen que ver con esto de bienes privados y de bienes públicos. Pero hay algunos que son serios de verdad. ¿Y serios de verdad cuál? Y, por ejemplo, típicamente la defensa, la seguridad y la ley. Esos son los más difíciles, ¿no es cierto? Y es verdad, son los más difíciles. ¿Es la defensa un bien público del cual no se puede excluir al que no pagan? Bueno, sí, es verdad, parece que tiene esas características. Entendamos también que a través de la historia la seguridad fue provista en buena forma privadamente durante siglos, ¿no es cierto? Los señores feudales que andaban por aquí tenían sus ejércitos propios y tenían ese contrato, no sé, feudal con los vasallos, si ustedes quieren, para proveerle seguridad a cambio de otras cosas, etcétera. ¿Es un consumo no rival el de la defensa? Bueno, relativo, porque si tú tienes misiles o digamos estos cohetes antimisiles alrededor de Nueva York, esos mismos cohetes no están protegiendo a los que viven en Los Ángeles. O sea que no es un bien, en todo caso no es un bien público nacional, sino que protege a la comunidad de Nueva York. Entonces la pregunta que habría que hacerse incluso, ¿debería esto ser financiado por el gobierno nacional de los Estados Unidos o deberían pagarlo nada más que los de Nueva York? ¿Por qué los que están en Oklahoma, donde seguramente no va a caer ningún misil de esos, tienen que estar pagando la defensa de los de Nueva York? Acá hay muchas cosas que podrían discutirse, pero admitamos, si ustedes quieren después para las preguntas, de que estos son los temas más complejos. Y la administración de la justicia, y sobre todo
tal vez de la justicia penal, ¿no es cierto?, respecto a crímenes y eso. Son esos temas que, para los que les han interesado estos temas, sobre todo ha tratado en su momento los Murray Rothbard, etcétera, cuando hablan de las posibilidades de que esto sea privadamente. Por el momento dejémoslo así, pero lo cierto es que incluso estos servicios, también cuando son provistos por el Estado, porque supuestamente el mercado no los puede proveer, ¿cuál es el grado de eficiencia que el Estado tiene al tener ese monopolio? Bueno, aquí hay algunos de los ejemplos. Está en la policía pública. Fíjese lo que nos muestra la foto. Ahí están están comiendo donuts ahí en Donutland. Están todos los patrulleros ahí. Esta es la justicia pública. Yo estoy pagando impuestos ¿para qué? Y esto, para que tengan ustedes una idea, no es la cárcel de vis a vis, ¿viste? Esta es la cárcel, no sé, de los países nuestros, los latinoamericanos. Así son las cárceles. No, yo veo la de vis a vis y digo, ese es un hotel. Eso está buenísimo. Yo la próxima vez paro ahí. Che, la próxima vez mándenme a un lugar de eso que me pongan la cosa amarilla esa y ya está. Pero así son las cárceles del Estado en muchos lugares, ¿no? O sea que el Estado, además, como proveedor monopolista, lo que tenemos que comparar es si el mercado puede o no puede con lo que el Estado efectivamente hace, no con una supuesta provisión teórica en el cual el Estado va a resolver todos esos problemas. Bueno, ¿puede el mercado proveer seguridad? Después, el tema de los misiles es el más difícil, pero si no, normalmente lo provee. Todo tipo de seguridad privada existe, y de hecho ustedes saben, en el mundo hay más vigilantes privados que públicos. Ya a esta altura, mucho más. Vigilantes privados que puedo. Así, esa es una, miren, ahí no se le da letras, Pennsylvania Private Police. Así, guardias como estos los encontramos en cualquier parte, en cualquier banco, en cualquier lado. El condominio, el barrio privado, es una creación del mercado para brindar un bien público. El condominio, en última instancia, es la privatización de la seguridad. Es alguien que dice, yo voy a crear un mecanismo para excluir al que no paga. ¿Quieres seguridad? Entra aquí y pagas los gastos comunes, ¿no? Se convierte como en un club. Y yo te doy seguridad. O sea que es una forma de proveer seguridad en forma privada. Un mecanismo que el mercado desarrolló. Quien anticipara o quien más hablara de esto, tal vez ustedes también lo van a conocer, un economista francés del siglo XIX que se llamó Gustave de Molinari. Él tiene un escrito que se llama sobre la seguridad o sobre la provisión de seguridad, que ha sido traducido y publicado aquí por el Instituto hace años ya, y donde él argumenta básicamente por primera vez argumenta que la seguridad debería ser algo, o es algo que el mercado puede proveer, y que debería ser tratado como cualquier otro bien, que no tiene nada de distinto que los demás. Está claro, la posición de Molinari fue presentada en una época, en el siglo XIX, en la cual todavía no estaba el desafío de Samuelson, ese que habla de que, más preciso, estos son los bienes que tienen estas características, no exclusión y no rivalidad. Para Molinari todos los bienes son iguales y el mercado los puede proveer. Pero digamos, si bien faltaba entrar en esa clasificación que luego plantea Samuelson y que es interesante, lo cierto es que acá ya había un autor con una idea de que la seguridad puede ser provista por el mercado, pero no hacía ninguna diferencia él entre bienes públicos y bienes privados. Le parecía que todos eran igual. Muy bien, entonces hay esas instancias en las cuales incluso, ahora vamos a ver, fíjense ustedes que gran parte de los servicios que sus estados brindan tienen características técnicas de bienes privados. Y otros tienen características de bienes públicos. Y al mismo tiempo vas a ver qué es lo que se provee en el mercado, y en el mercado hay muchos bienes que tienen características de bienes privados y otros que tienen características de bien público. O sea que si vamos a ver lo que el Estado hace, no brinda solamente bienes que tienen características de bienes públicos, brinda de todo. ¿Qué sé yo? Un ferrocarril, por ejemplo. Acá los ferrocarriles son estatales, ¿verdad? En España son del Estado.
¿Qué son? ¿Un bien público o un bien privado? ¿Qué dicen ustedes técnicamente? Privado. ¿Se puede excluir? Sí. Tú tienes que ir y sacar un ticket. Y si no tienes el ticket no puedes subir. Se puede excluir. ¿Hay rivalidad en el consumo? Sí. Porque en el tren entran, no sé, 200 personas. No entran 200 millones de personas. Entran 200. Entonces si hay más del 200 empieza a haber lo que llamamos congestión. No hay el bien para todos. O sea, hay rivalidad en el consumo. O sea que es claramente un bien privado. Como dije, los puertos también. Un puerto, ¿puede excluir al que no paga? Sí, puede excluir. Mira, si no me pagas no te doy. Amarra, digamos, no te doy. Y donde hay un barco no puede haber otro barco. El puerto tiene características técnicas de bien privado y en muchos casos son provistos por los estados. Aunque también hay puertos privados, ¿verdad? También hay ferrocarriles privados, y así fueron al principio, en su origen. Todos los ferrocarriles fueron privados. Entonces, estas categorías realmente sirven. Mire, y hay un fenómeno más que ocurre con este tema de los bienes públicos. La tecnología convierte a los bienes de pronto en públicos y de pronto en privados, ¿no? O sea que ya la tecnología aparte hace que todo vaya cambiando. Y miren ustedes un ejemplo que todos hemos vivido ahora en estos años. Esto es la televisión. La televisión originalmente era como una especie de faro. Es decir, la emisora de televisión enviaba la señal que sus padres captaban con una antena de este tipo y veían televisión en su casa. Todo el que tenía antena podía captar la televisión. Quiere decir que tenía características de bien público. No se puede excluir, porque cualquiera que tenga una antena lo capta, y no hay rivalidad en el consumo. El mismo programa de televisión lo pueden ver 100 personas o 1 millón de personas. Lo pueden ver todo. Típica característica de Faro. Y típica respuesta también, que ustedes ya la dieron. La televisión se financiaba con publicidad. Entonces vos veías ahí el programa y de pronto venía la publicidad. ¡Oh, vamos, que vuelva la serie esta, vamos! Y después venía otra vez el programa. De pronto la tecnología cambia y viene el cable. Y el cable sí puede excluir. Porque el cable perfectamente te puede decir, si tú pagas yo te conecto, y si no pagas yo no te desconecto. Entonces, esta es una tecnología que permite la exclusión del que no paga. Y fíjense ustedes de que cuando la televisión pasa a ser televisión por cable, la publicidad de los canales de cable al principio era prácticamente inexistente. Y aún hoy es mucho menos en el cable de lo que es en la televisión abierta. Luego viene la televisión satelital. Y la televisión satelital vuelve a ser un faro. Porque una vez que envía la señal, cualquiera que tenga una pantallita de estas la puede recibir. DirecTV, digamos, o Sky. ¿Cómo resuelven este problema esas empresas? Exactamente, tienen una tecnología, vamos a ponerlo así en estos términos que de pronto a muchos no parece agradable, que permite excluir al que no paga. Si no tienes el decodificador, no la puedes ver. Y entonces me tienes que pagar a mí para poder acceder a ello. La palabra excluir, la verdad que suena mal por la política, ¿no es cierto? No, excluir, los excluidos, suena mal, pero la verdad que es algo clave del derecho de propiedad. Imagínense si ustedes en su casa no pudieran excluir a quien quieran excluir. Sería terrible. Cualquiera puede entrar a tu casa, sentarse en tu sillón, prender el televisor, abrir la heladera, servirse una cerveza y vos no lo podés excluir. Sería bastante terrible, ¿no es cierto? De hecho, ahora cuando ves a alguien entrando a tu casa, llamas a la policía, digamos, es porque hay una capacidad de excluir que es, tienen que tocar la puerta y tú lo dejas entrar. ¿Cierto? Si ves uno saltando la pared, decís, mejor llamo a la policía. O sea, ese mecanismo de exclusión es fundamental. Pero bueno, la palabra no suena bien. Bueno, acá tenemos entonces que la decodificación y por último tenemos Netflix, que hace lo mismo que los faros. Es decir, te dice, mira, acá tienes dos alternativas. Yo tengo capacidad de exclusión, pero te ofrezco estas dos cosas. O me pagas una cuota y tienes acceso
libre y listo. Y no te cobro gratis, no hay. O sea, tienes que pagar porque yo puedo excluir. Si no tienes la clave, no puedes entrar y no puedes ver. O sea que ya estamos casi. Bueno, voy a apurar. Ok. Lo mismo con Spotify. Spotify tiene las dos cosas. Spotify te dice, yo tengo una que me pagas un poquito y escuchas toda la música que quieras, y tengo otra en la cual tienes que aguantarte la publicidad. Cada media hora te paso publicidad. Pero esa es gratis, ¿ok? Yo me financio con la publicidad. Bueno, muy bien. Otros impactos de la tecnología. Aquí podías excluir con el vinilo, porque tenías que ir al negocio y pagar y te llevabas el disco. Vino el cassette y era lo mismo, pero tenías ahora que de pronto podías copiar. Entonces empezó a volver un bien público. Esto ya ni se acuerdan ustedes, se llamaban como magazine, una cosa así se llamaban, era el predecesor del cassette. También, ahora podías empezar a copiar música. Mucho más cuando vino el CD, el compact disc, ahora te permitía. ¿Y qué te cuento cuando llegó el MP3? Ahora podías copiar toda la música que quieras, se volvió un bien público. Entonces supuestamente esto el mercado no lo iba a poder proveer porque era un bien público. Acá está la solución. Entonces viene Spotify y te dice, yo te proveo la música. Que te podés bajar todavía todos los MP3 que quieras, sí, pero yo te ofrezco un servicio superior. Donde te sugiero música, donde te doy toda la que quieras, por una cuota que no es nada. Entonces todo el mundo va allí. Bueno, voy a ir muy rápido, la verdad, pero hay muchos. Esta idea de los bienes públicos ha pasado ahora a nivel internacional. Este señor que está acá, Stiglitz, quien es uno de los principales que argumentan a favor de que no solamente hay bienes públicos, sino que hay bienes públicos globales, que el mercado no va a poder proveer y por lo tanto tendría que haber algo así como un gobierno global que los provea. ¿Y cuáles son? Bueno, por ejemplo, la paz mundial, la ley y el orden, fíjense las cosas que citan, el buen manejo macroeconómico sería un bien público global, que los gobiernos supuestamente tienen que ser una misión de proveer. Él habla del conocimiento sobre el desarrollo, es un bien público que lo tienen que desarrollar instituciones gubernamentales como el Banco Mundial. Yo me pregunto si ya Adam Smith lo hizo privadamente, digamos, ya nos dijo cómo eran las razones de la riqueza de las naciones, sin ser ningún bien público ni nada. El Señor se puso a escribir y nos dijo, miren, así es como se hacen ricas las naciones hace 250 años. Por ejemplo, ahora el gran tema sería para discutir el cambio climático, o incluso proponen que las políticas distributivas a nivel global deberían ser son bienes públicos que deberían ser provistos así. Voy a pasar lo de la contabilidad ambiental y voy rápidamente. Hay un área interesante en este tema de los bienes públicos que es el área de la economía experimental. La economía experimental, pero ¿el mercado puede proveer de bienes públicos realmente? Bueno, yo ya les he dado muchos ejemplos a ustedes, pero acá hay todo un área de la economía que se llama economía experimental, que ha empezado a hacer experimentos y a tratar de descubrir cómo es que puede haber provisión voluntaria de bienes públicos. Y normalmente se hacen experimentos de este tipo, ¿no? Como dice allí, hay jugadores que reciben una cierta cantidad de dinero y entonces más o menos es así el juego. Todos tienen que poner en el pozo. Si termina la ronda y todos pusimos en el pozo, el dinero se duplica y lo repartimos entre todos. Pero cualquiera puede tomar el pozo en cualquier momento. O cualquiera puede pasar y decir, yo no pongo, todos pongan y repartimos después entre todos, ¿sí? La visión del free rider diría que todos tenderíamos a no poner, que lo que nos conviene a nosotros es no poner, que todos pongan y que luego se reparta. Y yo recibo ese reparto sin haber puesto. Eso sería lo que me conviene como individuo que maximiza la utilidad y qué sé yo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En general, los resultados es que la gente aporta entre el 40 y el 60%. Es decir, no somos todos free riders en los experimentos que se hacen, no somos free riders. La gente pone entre el 40%. En general, dividen a la población, hay un 10% que son altruistas, que ponen siempre, hay un 23% que son free riders, que no ponen,
y la mayoría son lo que llaman cooperadores condicionales, que ponen en tanto y en cuanto vean que los demás están poniendo, ¿no? Ah, si estamos todos poniendo, vamos, yo pongo también, ¿no? Bueno, ahora los experimentos dicen esto, y voy rápido acá. En distintas sesiones, a vos te conviene poner, pero en la última no poner, digamos, porque es la última jugada, ya no va a haber más jugadas. Cuando el juego es repetido te conviene ir poniendo, porque vamos repartiendo, cada vez hay más riqueza, pero en la última no poner. Así todo, en la última no llega a cero, la gente igual pone. Acá empiezan a descubrir ellos que hay ciertos fenómenos que ocurren que hacen posible la cooperación. Por ejemplo, si los grupos se forman voluntariamente, la gente pone más. Que si los grupos se forman, por ejemplo, si yo armara los grupos y les dijera, ustedes son un grupo y hagan este experimento, ustedes son otro grupo y hagan este experimento, pero si yo permitiera, ustedes organícense como quieran, cuando se organizan como quieran, la gente pone más. Es decir, cuando hay organización voluntaria, está dispuesta a poner más. Cuando hay sanción, miren, cuando hay sanción al que no pone, cuando los demás sancionan al que no pone, los aportes son más. Cuando no hay sanción, caen. Acá, sin sanción y con sanción. Es decir, cuando tenemos la oportunidad los demás de castigar al que no pone, al freerider. Es importante eso. ¿Qué quiere decir castigar al freerider? No quiere decir pegarle. Quiere decir, aunque sea avergonzarlo. ¿Es cierto? No pusiste, en fin, te estoy viendo y no estás poniendo. Cualquier tipo de sanción. Vete del grupo porque no estás poniendo. Son todo tipo de sanciones. Fíjense el cambio que hay cuando hay un juego de estos sin sanción. Las contribuciones caen en juegos sucesivos y cuando imponen la sanción, las contribuciones aumentan. Esa posibilidad que tenemos nosotros, esto es un castigo social, no es un castigo desde arriba, es el mismo grupo que le dice para. Bueno, perdón, vamos a acelerar aquí, porque el tiempo ya se agota. ¿Cuál es la crítica austríaca, ahora ya que estamos aquí, a todo este tema de los bienes públicos? Bueno, la voy a poner, algo ya mencioné, pero básicamente, antes de entrar a esto, los austríacos dicen, bueno, pero antes de todo esto hay una dificultad en establecer qué es lo que es un bien. Porque tú me estás hablando de bien público, pero ¿por qué estás asumiendo ya de que es un bien? ¿Por qué asumes que es un bien? Por ejemplo, la defensa es un bien. ¿Por qué es un bien la defensa? Para un pacifista es un mal. La defensa, no un bien. Entonces, ¿por qué estás asumiendo que ya de por sí es un bien? ¿Qué es un bien o qué no es un bien? Es algo que no hay una definición objetiva, sino que depende de las valoraciones subjetivas de cada uno. Y esas valoraciones se revelan en la acción, en el mercado, cuando la gente va y compra. Yo no puedo leer la mente de la gente para saber si quiere defensa o más defensa o menos defensa. Eso lo revela la gente cuando lo contrata en el mercado. Entonces, asumir de que es un bien, ya ahí estamos con serios problemas. Luego, es imposible saber cuál es la provisión óptima de un bien. ¿Cuánto de defensa hay que proveer o cuánto no? ¿Quién es capaz de decir cuál sería el punto óptimo? La definición es tan imprecisa que cualquier bien podría entrar en ese sentido en la categoría de bien público. Incluso si hay bienes que tienen esta definición, eso no quiere decir que el Estado tenga que proveerlos, como ya mostré aquí que hay muchos que los provee el mercado. Entonces, hay muchos bienes y servicios que producen los estados que no son bienes públicos y hay otros bienes públicos que son provistos por el mercado. Entonces, ¿a dónde va a parar esta teoría para definir lo que el Estado tiene que hacer y que el Estado inevitablemente tiene que hacer eso? Lo que han hecho los austríacos en general u otros es, bueno, no hacer experimentos como esos de laboratorio, sino mostrar los experimentos que hay en la vida real. Es decir, los experimentos, si ustedes quieren, que hacen los emprendedores. Miren todo lo que ha ocurrido. Y acá hay les traigo por si quieren seguir con estos temas, ¿no? Algo que cantidad de ejemplos y quiénes son sus autores. Por ejemplo,
Mencioné Ronald Coase y los faros. Esta tarde vamos a ver Elinor Ostrom y los comunes, con una discusión sobre eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la que se llama Lex Mercatoria, la ley mercantil, la Merchant Law, la desarrollaron los traders, los comerciantes aquí en Europa en la Edad Media. Una ley privada para hacer frente a sus propios contratos. Los mercaderes tenían su propia ley, sus propios árbitros, sus propios jueces, y eso surgió espontáneamente, no tenía nada que ver con ningún gobierno. Bueno, el arbitraje y la mediación, por ejemplo, hay trabajo de Bruce Benson, de Abner Grave, que analiza los mercaderes. El arbitraje y la mediación, hay un muy lindo libro de Bruce Benson, la traducción no sé cómo será, creo que está por Unión Editorial, que se llama La empresa, en inglés es The Enterprise of Law, y acá habrá sido traducido como la empresa o el emprendimiento o la iniciativa de la ley, algo así. Está traducido por Unión Editorial, es muy buen texto para analizar en detalle todo lo que es la provisión privada de justicia y seguridad. Y acá le erré yo, pero bueno, policía privada, ya dije que hay cantidad en todo el mundo. La Islandia medieval, David Friedman tiene un texto acerca de que en la Islandia medieval no había Estado, básicamente había sistema de provisión privada de seguridad y de justicia. De Not So Wild Wild West, de Terry Anderson y Peter Hill, sobre las normas en el lejano oeste, o la fiebre del oro en California. McDowell y Sutton han estudiado eso, y también cómo había normas privadas. Luego la planificación urbana, Beito, Gordon, Tabarrok son autores que están en eso. Barrios privados, hay un lindo libro de Robert Nelson. Tabarrok habla de esto puedo en las preguntas en todo caso aclarar, lo que llama assurance contract, que permitirían proveer, pero que es algo parecido a lo que se llama crowdfunding, para proveer de bienes públicos. La defensa, Rothbard, hay un libro muy interesante de Robert Ellickson acerca de las normas en un condado en California que se llama el Shasta County. Ed Stringham tiene un libro sobre gobernanza privada donde analiza muchos casos de eso. Leeson habla de los gobiernos entre piratas. Los piratas se parece que asaltaban a los barcos, pero en su propia isla, ahí en la isla de Tortuga, respetaban el derecho de propiedad más que ninguno, y se proveían de seguridad. Cohen ha hecho sobre el orden después de que colapsa el Estado. Daniel Klein sobre las rutas privadas con peaje. James Tooley sobre la educación privada en los barrios más pobres del planeta. Hernando de Soto y Enrique Gersi sobre la economía informal, cómo se proveen de seguridad, etcétera. Yo con Alberto Venegas Lich hemos escrito un libro en su momento sobre la provisión privada de beneficencia. Incluso tiene también el caso del open source, del software abierto, digamos, que también es un mecanismo que está sujeto a eso. Es decir, hay una enorme cantidad, la vida, digamos, y el mundo real muestra que hay una enorme cantidad de iniciativas para proveer de estos bienes que tienen características de bienes públicos, y que este argumento de que el Estado tiene que hacerlo, la verdad que no se sostiene en definitiva, y en todo caso que se busque en otro argumento, porque la verdad que no es. Bueno, listo, muchas gracias. Vamos a